Lo primero que tenemos que hacer es situar dentro de un marco cronológico y espacial cada cultura. En este caso, los íberos se sitúan en la segunda edad del hierro, empezando su formación en el siglo V y llegando hasta la conquista por los romanos. Fueron contemporáneos de los griegos y de los etruscos. Dentro de la península podemos ver que había dos tipos de pueblos: los pueblos indoeuropeos, que habían llegado a través de los Pirineos y que son fundamentalmente pues los celtas. Los celtas, veis aquí las diferentes tribus que tienen, y los celtíberos, que son, dentro de lo que son los celtas, los pueblos más iberizados, es decir, con una cultura superior. ¿Dónde se encuentran los íberos? Los íberos se van a extender por toda la costa del Mediterráneo, Andalucía, Aragón y hacia el interior. Y aquí tenéis los vascones, que sabemos que es un pueblo no indoeuropeo porque su lengua, el euskera, pues todavía pues no es una lengua indoeuropea, es distinta que la nuestra. ¿Cómo se organizan? Se organizan en tribus. Tenéis, por ejemplo, oretanos, contestanos, edetanos, etcétera, gobernados por un rey o régulo. Se llama régulo porque en ocasiones pues eran territorios más o menos pequeños. Tenemos unos nobles, propietarios de las mejores tierras, de manera que se superponen sobre la población anterior que había en la península. En cuanto a la arquitectura, igual que el resto de los pueblos prerromanos, los poblados se sitúan siempre en zonas altas y bien defendidas. Aquí veis el poblado de Azaila, en Teruel, que aprovecha la forma de la montaña para poner una pequeña valla o un pequeño muro, de manera que le sirve de protección. No tienen edificios públicos grandes, los materiales son pequeños y vamos a mostrar un poco de influencia oriental en ocasiones. En cuanto a la arquitectura civil, lo que más nos llama la atención es que algunos de estos poblados, como el poblado de Ullastret en Gerona, tienen unas entradas monumentales. Aquí faltaría la puerta, con muro ciclópeo o bien sillarejo, como podéis ver aquí. A veces tienen también los suelos pavimentados con losas o lajas de piedra. Las viviendas son bastante pobres. En ocasiones vemos calles rectilíneas, como esta, que es de Azaila. El zócalo suele ser de piedra y encima de este zócalo de piedra construían en adobe. Prácticamente solamente tenían una habitación donde hacían pues todo su trabajo y convivía toda la familia. Podemos encontrar a veces hilos circulares donde guardaban los alimentos en el subsuelo. En cuanto a la arquitectura religiosa, podemos ver que tienen una cierta influencia a veces oriental. Ellos incineraban a sus muertos. Son incineradores como casi todos los pueblos indoeuropeos, pero esa influencia que viene del norte se va a mezclar con influencias que provienen del Mediterráneo. En este caso vemos una sacerdotisa que está llevando un cuenco y está apoyada en unos animales fantásticos, como animales alados propios muy orientales. Si veis esta figurita en el Museo Arqueológico Nacional, es una figurita de alabastro. En la parte de arriba tiene un agujero, de manera que seguramente por aquí echaban leche que le saldría de sus pechos. Forma parte de un ajuar que se enterraba junto con el muerto. Dentro de lo que es la arquitectura funeraria vamos a ver dos tipos de tumbas: los hipogeos excavados en la roca, en la que vemos que hay primero un pasillo, una puerta dintelada y en su interior hay una sala más o menos cuadrada en la que hay diferentes bancos donde colocaban las urnas cinerarias. También nos podemos encontrar con tumbas de túmulo. También tienen un pequeño pasillo, una pequeña cámara con el ajuar del muerto. Podemos imaginar que aquí estos serían las espadas, como esto que es una falcata ibérica, y toda esta pequeña cámara mortuoria pues se tapa con un pequeño túmulo de tierra. Sería una versión muy lejana de lo que hemos visto en la cultura micénica, que es la más habitual dentro del Mediterráneo, esta forma de enterramiento. Pero nos vamos a encontrar también algún monumento funerario. El más llamativo es este de Pozomoro, que se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional. Tiene forma de torre, con un basamento, y en la parte de abajo nos encontramos una serie de leones que muestran claramente una influencia orientalizante. Es evidente
que este monumento funerario tuvo que ser para una persona muy importante, porque destaca muchísimo sobre el resto de las tumbas que podemos encontrar. En la parte de abajo vemos estos leones con las fauces abiertas, enseñando los dientes, amenazando al que pueda entrar o intentar tocar la tumba del muerto. Vamos a ver también la escultura, que tiene dos vertientes, la escultura antropomorfa y la zoomorfa. De la escultura antropomorfa tenemos numerosos ejemplares porque se encuentran sobre todo en santuarios. Aquí tenéis los dos más famosos, Cerro de los Santos y Llanos de la Consolación, pero hay muchísimos más. En este caso es la escultura de un guerrero que vemos que lleva un escudo colgando por medio de unas cintas. Las características generales de la escultura va a ser que gran parte de ella va a ser en arenisca policromada. Es difícil que se mantenga bien la pintura sobre una piedra, normalmente estaría estucada, pero aquí no, entonces vemos que se ha ido deteriorando. Casi siempre son figuras femeninas o masculinas, o bien grupos escultóricos oferentes. Aquí podéis ver un grupo familiar en el que veríamos un hombre y una mujer ricamente vestidos. Fijaros que llevan unos torques o collares muy gruesos, hay que imaginarlos de plata o de oro. Llevan anillos también en sus manos. La mujer va tapada con un tocado, un velo, un manto que le cae por encima de los hombros, y los dos llevan varias túnicas una encima de otra. Entre los dos sujetan un tarro que sería una libación, una ofrenda para uno de los dioses. Además de eso nos podemos encontrar cabezas o pequeñas figuras ya más bien exvotos, pero todavía hechas en piedra. Y lo que más nos va a llamar la atención es que tenemos tres grandes damas, que vamos a ver a continuación. La gran dama del Cerro de los Santos es una sacerdotisa que tiene un tocado espectacular, con varios velos, unos grandes pendientes hechos de trenzas, seguramente de oro. Lleva varias túnicas, podemos ver aquí abajo una túnica plisada, una lisa, otra con dibujo. Las túnicas están cogidas al cuello con una fíbula en forma de T, y por encima de todo lleva un manto que la cubre haciendo un zigzag, aquí lo podéis ver, y que se recoge pues en un pequeño adorno cada uno de los dos laterales, le cubren los hombros y le cubren los brazos. También lleva anillos y unos collares también muy gruesos de metal con anforillas colgando. En sus manos lleva un vaso también propio de una libación para los dioses. Presenta hieratismo, no tiene expresión, pero nos recuerda de alguna manera las esculturas de la época griega arcaica. Fijaros sobre todo en los ojos almendrados. Parece que puede pertenecer al siglo II a.C. aproximadamente. Y la más conocida, que seguramente la reconocéis, sería la Dama de Elche. De la Dama de Elche solo tenemos un busto, es decir, del pecho para arriba, pero lo más probable es que se tratara de una estatua igual de grande que la gran dama oferente de Cerro de los Santos. Es un poco posterior, los ojos ya no son unos ojos almendrados como los que hemos visto antes, la nariz recta, una nariz griega, los labios gruesos, el mentón prominente, y tiene muchísimos adornos. Vamos a ver si los podemos entender. Lleva varios velos en la cabeza, con una peineta, aquí detrás llevaría una peineta cubierta por el manto, y lleva unos grandes rodetes de adorno sujetos entre ellos por una cinta. Hay gente que piensa que estos son los pendientes, pero claro, es imposible que ninguna mujer pudiera mantener el peso de estos enormes rodetes. Van colgando desde encima de la cabeza. Cuelgan desde allí una serie de anforillas, y vemos también una serie de collares muy gruesos, hay que imaginarlos metálicos también con ánforas, pero en este caso más grandes. Las pupilas parece que tienen algo de resto de pasta vítrea, y podéis ver que estuvo en su momento policromada porque todavía conserva un poquito de color en los labios.
La función parece ser que era funeraria, ya que si vais al Museo Arqueológico Nacional y la miráis por detrás, encontraréis que hay un hueco donde se supone que irían las cenizas del muerto en algún tipo de recipiente. Aquí tenemos una visión frontal de la escultura todavía por restaurar, por limpiar un poco. Vemos el resto de policromía, los ojos ya con mayor definición, no son unos ojos estereotipados. Y bueno, pues vemos a una muchacha pues que se ha puesto el aditamento que debería llevar la dama de Elche. ¿Veis? Muy espectacular. Lo único que cambia un poco es que estos son unos paños muy gruesos, mientras que la dama de Elche lleva unos velos muy finos. La tercera gran dama es la dama de Baza. La principal diferencia es que se ha encontrado mucho más tarde que las otras dos. La dama oferente del Cerro de los Santos y la dama de Elche se encontraron en el siglo XIX y esta se encontró en una excavación aproximadamente a principios de los años 70. Al haber cambiado las técnicas de excavación, eso ha permitido que se conservara gran parte de la policromía que en el caso de las dos damas que acabamos de ver pues habían desaparecido. Se encuentra sentada en un sillón de alas con garras en las patas. Está sentada tranquilamente. Vemos también que es una mujer más mayor que las que acabamos de ver. Lleva también peineta, varios velos, también las mismas cuentas de oro, unos grandes pendientes que imaginamos sujetos por debajo de los velos, varios de los collares que hemos visto muy parecidos a los de la dama de Elche, y el manto. Sí que hay un pequeño cambio. En el manto, si lo comparáis con la dama del Cerro de los Santos, cae con más naturalidad, los pliegues son menos geométricos. Se ve que ha habido una cierta evolución. Llama la atención los zapatos, que pues están hechos en piel de color rojo. En la mano encontramos que lleva varios anillos y lleva algo que hay gente que ha interpretado como un pajarillo que quizás quisiera representar el alma del muerto, ya que la dama de Baza se encontró también en una zona funeraria con diferentes ánforas que podéis ver en el Museo Arqueológico Nacional. Este es el aspecto que tenía nada más salir de la excavación. Veis que no se limpió con agua ni nada, sino que bueno, primero hubo que consolidar la pintura antes de empezar a limpiarla. Tiene todavía algo de influencia griega, pero vemos que está un poco más despegada que las anteriores. En cuanto a la escultura zoomorfa, pues en ocasiones es un poco más estilizada. Veis aquí también otro león, entre comillas, un león con las fauces abiertas, enseñando los colmillos, las orejas para atrás en señal de ataque. Y tienen, por lo tanto, unos convencionalismos que no van a aparecer en la escultura de arenisca que hemos visto. Es llamativa alguna figura mixta, como esta que vamos a ver ahora, que es la bicha de Balazote. En la bicha de Balazote lo que tenemos es en la parte de atrás un animal que parecería más o menos una vaca, mientras que en la parte de la cara pues lo que tenemos es un genio, quizás un hombre, o con pequeños cuernos incipientes, ojos muy almendrados que nos recuerdan al mundo griego. En general podríamos decir que tiene un carácter orientalizante. Todas estas figuras que son mezcla de realidad y ficción o que tienen alas, siempre vamos a decir que son orientalizantes, vienen de las culturas orientales que se están transmitiendo por el Mediterráneo fundamentalmente gracias a los fenicios. Son muy interesantes ver los exvotos, los podéis ir a ver al Museo Arqueológico Nacional, exvotos que aparecen en los santuarios. Vamos a ver, un exvoto es una pequeña figurita que se entrega a un dios para pedirle un favor o bien para agradecerle que nos haya concedido el favor que habíamos pedido. Estas figuritas son pequeñas, a veces de 4 o 5 centímetros, 6, con una técnica bastante irregular que depende del dinero que estaba dispuesto a pagar el comprador. Y nos llama la atención porque algunas están ricamente vestidas, como esta mujer que lleva collares, lleva también una peineta, el manto por encima que le cae haciendo ondulaciones. No se ve muy bien en la foto, pero lleva una mano adelantada hacia el dios, es una petición, y la otra mano se la lleva al cuerpo, ¿no? Se la lleva al abdomen. Yo lo interpretaría como una mujer que está pidiendo o bien por el hijo que espera o bien pidiendo quedarse embarazada.
algo así seguramente. En cambio este otro esboto, pues que distinto, es un esboto muy complicado, en el que aparece un cazador a caballo con un perrito que van persiguiendo a un jabalí. Hay que imaginarse que esto iba atado con unas cuerdas y que tenía una cierta movilidad. Evidentemente es un esboto muy caro, que solo estaría al alcance de algunas personas. En el Museo Arqueológico Nacional podéis ver también los relieves de Osuna. Son una serie de relieves que han aparecido en la ciudad de Osuna, pero fuera de contexto, de manera que no sabemos exactamente muy bien lo que representan. Son además de una temática muy variada, que podéis ver aquí. Este que estamos viendo es un guerrero que toca el cuerno para avisar al resto del ejército de las maniobras que tienen que hacer. Fijaros que tiene bien de movimiento, es bastante realista, mucho más que de lo que acabamos de ver hasta ahora, y es evidentemente de época bastante posterior, ya quizás cercano a la época romana. Aquí tenemos un guerrero que está atacando con la falcata. La falcata apenas se la ve, os recuerdo que es la espada típica de los íberos, lleva un gran escudo. Y lo más llamativo es que es una visión casi posterior, ¿no? Estamos viendo al guerrero desde 3/4, pero desde atrás. Tiene un movimiento bastante llamativo como de ataque. También de los relieves de Osuna pues aparecen unos niños, en este caso es una niña que está tocando la doble flauta, el doble aulos, y lleva un cinturón como repujado, como si fuera de metal o de plata, repujado con dibujos. Sabemos que es una niña y no una mujer, porque si os dais cuenta de las proporciones, la cabeza es bastante más grande de lo normal en una mujer, ¿eh? Hay que recordar que las proporciones de los niños son distintas. Vamos a ver también un poquito de cerámica. La cerámica que vamos a ver ya está hecha a torno, no está hecho a mano, y eso lo podemos ver gracias a las huellas que dejan las manos del ceramista sobre el barro. Tenemos diferentes zonas donde se desarrolla la cerámica ibérica, la zona andaluza con mucha decoración geométrica, la zona levantina donde vemos a veces escenas de la vida cotidiana. Aquí tenemos por ejemplo a unos guerreros, o decoración zoomorfa como estos pájaros. Estas cerámicas en concreto, su dibujo tiene una característica que es el horror vacui. Os recuerdo que horror vacui es cuando se tiende a llenar toda la superficie con decoración. En el Valle del Ebro, pues entre otras cosas vamos a tener un tipo de cerámica bastante curiosa, que es el sombrero de copa, que sería este, con decoración vegetal muy estilizada, y en este caso una escena de caza. Vemos unos perros o unos lobos que pues parece que están atacando a una cierva con un cervatillo. Y nada más, espero que os haya gustado, es un tema interesante que os puede servir también para historia.